Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grande y abundantemente. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional. Para hoy nos corresponde Éxodo, el capítulo 11. Y el tema de hoy, bendiciones para el pueblo de Dios. Hemos venido estudiando todo lo que padecía el pueblo de Israel mientras era esclavo de Egipto, todos los sufrimientos que tuvieron que pasar, todas sus angustias y aflicciones. Y también hemos visto cómo Moisés, cumpliendo el mandato de Dios, ha intentado por todos los medios de lograr dar esa salvación y esa libertad al pueblo, cumpliendo el mandato de Dios. Y Dios quiere mostrarnos en este capítulo 11 entonces que Él nos ha elegido para ser su pueblo, que puede ser que tal vez estemos pasando dificultades, que las aflicciones dentro de nuestra vida pueden ser algo normal. De hecho, siempre vamos a tener dificultades y aflicciones. Pero a pesar de eso, Dios quiere mostrar su poder y su soberanía ante su pueblo. Y el hecho de que nosotros seamos parte de ese pueblo de Dios nos hace merecedores de muchas bendiciones que Dios le place darnos a cada uno de nosotros. Sin apartarnos de Éxodo 11, vamos a ver Éxodo 6, versículos del 7 al 8. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Tan cierto como que yo soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Dios le había prometido al pueblo de Israel darles esa libertad y no solamente sacarlos de la esclavitud. Mire que en esos dos versículos la promesa de Dios para su pueblo no es solamente sacarlos de la esclavitud, no es solo quitarles tal vez esos problemas, no solamente es quitarles ese sufrimiento, sino que dice, juré darles una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra que les prometí a sus antepasados es una tierra para el pueblo de Dios, un regalo maravilloso que Dios estaba prometiéndole a ese pueblo de Israel, un regalo maravilloso que Dios el día de hoy todavía nos ofrece a nosotros. Dios es consciente y quiere que seamos conscientes de que tal vez las aflicciones y los problemas van a estar ahí. Pero más allá de esos problemas, más allá de esa esclavitud, más allá de ese sufrimiento que pueda existir, hay grandes bendiciones que nosotros podemos disfrutar gracias a la voluntad y al amor que Dios tiene para nosotros. Fue Dios el que nos escogió como su pueblo. Es Dios el que nos llamó ante su presencia. Es Dios el que quería liberar a ese pueblo esclavo. Y hoy en día Dios continúa haciendo esa labor en cada uno de nosotros, porque nos ama, porque ha dado todo para nosotros. Y hoy vamos a ver entonces que el estar en medio de esos problemas, que aunque estemos en medio de dificultades, el hecho de ser parte de ese pueblo de Dios, de que Dios nos haya llamado a nosotros como su pueblo, pero que también nosotros hayamos decidido aceptar esa invitación. Dios nos llamó, pero nosotros hemos aceptado. Veamos qué nos dice Juan 1:12. Pero a los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Mire que es Dios el que ha querido y el que ha dado esa iniciativa para traernos ante su presencia. Pero nos dice que quienes pasamos a ser parte de ese pueblo, quienes pasamos a ser sus hijos, solamente aquellos que hemos aceptado esa invitación. Dios nos llama, Dios nos invita ante Él, pero nosotros aceptamos esa invitación. El pueblo de Israel en ese momento tal vez no estaba muy convencido de ello. Cuando Moisés fue a hablar ante el faraón, cuando se presentaron todas las plagas,
para que el pueblo de Israel fuera libre, muchos de los israelitas estaban en duda de aceptar esa invitación. Muchos no creían que todo eso que Moisés les hablaba fuera verdad. Y hoy en día muchos de nosotros aún no creemos eso. Hoy en día nos hablan de las bendiciones de Dios, hoy en día nos hablan de las maravillas de Dios. Hemos visto incluso en carne propia las bendiciones de Dios, pero aún nos cuesta creer. Dios nos dice que Él nos ha llamado a ser su pueblo, pero solamente podemos disfrutar esas bendiciones aquellos que hemos aceptado esa invitación, aquellos que creemos en Él y que nos disponemos para escuchar su voz. Cuando eso sucede, entonces, llegan grandes bendiciones a nuestra vida. No significa que vamos a estar libres de problemas, no significa que vamos a estar libres de dificultades, pero sí significa que aún en medio de esos problemas y de esas dificultades, Dios va a mostrar su poder y va a bendecir a cada uno de nosotros. Veamos ahora sí en Éxodo 11, ¿qué nos dice el versículo 3, la primera parte? El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Mire una bendición tan grande que aunque el pueblo estaba esclavo, Dios hizo que aquellos egipcios fueran generosos. La gracia de Dios permitió que los extraños y aquellas personas que los tenían esclavos ahora fueran generosos con los hijos de Dios. Una bendición muy grande, un milagro muy grande, que de pasar a ser esclavos, ahora pasaban a recibir cosas y bienes materiales que los que eran sus amos ahora les estaban dando. Es imposible de creer que en ese momento, cuando la esclavitud era algo tan complicado, cuando la esclavitud era algo tan difícil y los amos eran tan indolentes y tan insensibles, ahora, por la gracia de Dios y por la bendición de Dios, esos amos insensibles, que aquellos que los maltrataban, aquellos que tal vez los aceptaban para que trabajaran rápido, para que dieran fruto rápido, ahora eran esos mismos amos que en vez de dar azotes, estaban dando cosas materiales, joyas, alhajas, animales. Y vemos que el pueblo, de ser un pueblo esclavo, pasa a ser un pueblo próspero. Dios empieza a prosperar a ese pueblo. Una de las bendiciones entonces que Dios nos da es que prospera nuestra vida. Prospera nuestra vida y hace que otros nos ayuden a prosperar. Hace que otros sean generosos con nosotros. No porque lo merezcamos, no porque seamos los mejores, sino simplemente porque a Dios le place bendecirnos de esa manera. Nuestra vida entonces empieza a cambiar, nuestra vida empieza a ser próspera. Hay otros que ven en nosotros algo bueno y empiezan a ser generosos. Dios es un Dios maravilloso y no desampara a su pueblo. Y lo vemos en ese versículo, dice, eran esclavos, pero no iban a salir con las manos vacías. Iban a salir de Egipto, pero no iban a salir con las manos vacías, todo lo contrario, salieron llenos de muchas cosas materiales. Un pueblo próspero, de esclavitud a prosperidad. Cuando nosotros aceptamos esa invitación de ser parte del pueblo de Dios, sufrimos esa transición de estar esclavos al pecado, de estar esclavos tal vez en la miseria, de estar esclavos de las deudas, de estar esclavos de la enfermedad, de estar esclavos de las adicciones, a una vida próspera, a una vida donde podemos disfrutar todas las cosas que Dios nos ofrece. Tal vez no vamos a tener en este momento a alguien que nos llene de alhajas y de joyas, pero sí vamos a ver a alguien que nos ayude en cualquier circunstancia. Cuando somos parte del pueblo de Dios, encontramos personas que se acercan a nosotros y nos bendicen sin esperar nada a cambio. Tal vez con cosas materiales, tal vez necesitabas algo para comer ese día, y de la nada llega alguien, un vecino, un familiar, y te dice, mira, te traje esto. Mira, te traje tal vez, yo sé que a ti te gusta esto. Tal vez alguien de la nada que está preocupado, que no sabe cómo hacer un trabajo, no sabe cómo estudiar. Y llega alguien y dice, no ven, yo sé eso, yo te explico, yo te enseño. Eso hace parte de la bendición de Dios. De estar esclavos, de estar angustiados, de estar sufriendo por alguna situación, eso se convierte en prosperidad. No hablo de cantidad, no digo que Dios nos va a dar muchísimo, no, porque Dios nos va a dar a cada uno de nosotros conforme a lo que nosotros necesitemos y conforme a lo que seamos capaces de manejar. Dios entonces
bendice a cada quien de acuerdo a su necesidad. El pueblo de Dios en ese momento necesitaba alhajas, necesitaba animales para poder ser próspero. Pero nuestra prosperidad va a depender de nuestras necesidades. Los estudiantes, los jóvenes tal vez necesitan una mano amiga que les explique un tema que no entienden, que les ayude a estudiar, que les ayude a hacer algún tipo de ejercicio, algún tipo de trabajo. En nuestro trabajo, tal vez hemos llegado nuevos a alguna empresa sin saber qué hacer, sin saber cómo desarrollar nuestras labores y encontramos a alguien generoso, alguien que nos dice, ven, yo te explico, las cosas se hacen así, hacemos de esta manera. Eso también es generosidad y eso es prosperidad y es una gran bendición que los hijos de Dios recibimos. Muchas veces, por un lado tal vez habrá personas que nos critican, por un lado tal vez habrá faraones que tienen un corazón endurecido en contra nuestra, pero por otro lado también hay egipcios que quieren bendecirnos y que son generosos con nosotros. Y eso le atribuimos a esa bendición que Dios tiene para su pueblo. Segundo, veamos ahí en el versículo 3, la parte B. Incluso los servidores del faraón ya consideraban a Moisés como un gran hombre. Otra de las bendiciones entonces que recibimos, aparte de la generosidad de los demás, es el respeto de los demás. Cuando nosotros somos pueblo de Dios y cuando obramos conforme a lo que Dios quiere, nos ganamos el respeto de otras personas. Las personas nos miran como personas importantes. Tal vez nosotros por nuestra propia actitud, por nuestra propia forma de ser, no podríamos decir, no, nosotros no somos importantes. Pero los demás nos ven importantes. Los demás ven en nosotros personas dignas de ejemplo. Mire que Moisés, hemos visto cómo Moisés, él a sí mismo se catalogaba inculto, él a sí mismo se catalogaba falto de valor, él a sí mismo se catalogaba que no podía hablar, que era tartamudo. Él mismo se criticaba, pero ante los ojos de los demás infundía respeto. Dice, hasta los servidores del faraón ya consideraban a Moisés como un gran hombre. Los servidores del faraón no eran cualquier egipcio, eran los servidores del faraón, y para ser servidores del faraón eran personas importantes. Estas personas importantes consideraban a Moisés como un gran hombre, como un hombre de respeto, como un hombre de ejemplo. Muchas veces, sin darnos cuenta, los demás ven en nosotros a alguien importante, a alguien de respeto. Y es un respeto que solamente lo podemos recibir porque hacemos parte del pueblo de Dios, porque estamos reflejando a Dios en las cosas que hacemos. Qué bonito cuando alguien se te acerca y en algún momento te dice, no, es que yo a usted lo respeto, es que usted me inspira confianza, es que yo creo en lo que usted dice, es que usted hace las cosas de una forma diferente, yo lo admiro. Todas esas cosas no las generamos nosotros por nuestra propia cuenta. Alguien puede decir, no, es que yo porque soy estudiado. Alguien puede decir, no, es que yo porque tengo un buen trabajo. No, ese respeto no se lo atribuye ni al trabajo, ni al estudio, ni a la apariencia física. Ese respeto simplemente se lo atribuye porque es parte de la bendición de Dios. Hay personas de respeto que tal vez tienen un trabajo humilde, podríamos decir, pero que inspiran respeto. Entonces, no depende del trabajo, no depende de cuánto tengas en el bolsillo, no depende de lo que aparenta ser, sino depende de lo que Dios muestra de ti frente a los demás. Dios es un Dios maravilloso que no deja a sus hijos desamparados. Y vemos a este pueblo que tal vez tuvo que sufrir, que tal vez tuvo que estar esclavo, pero que Dios, cuando quiere bendecirlo, lo hace y lo hace de manera abundante. Y eso nos dice a nosotros, somos pueblo de Dios. Tal vez vamos a tener que sufrir, tal vez vamos a tener que aguantarnos a muchos faraones por ahí que quieren hacernos la vida imposible. Pero se levantan otros que sacan la cara por nosotros. Muchas veces hay un faraón, alguien que está en contra nuestra, alguien que dice cosas en contra nuestra.
Y nosotros no tenemos que levantar nuestra boca para defendernos, porque son otros los que nos defienden, porque son otros los que dicen, no, es que esa persona no es así. ¿Por qué? Porque ese respeto hace parte de la bendición de Dios. Nos volvemos personas de prestigio, nos volvemos personas dignas de admiración y de ejemplo. Y eso es muy importante entonces que nosotros lo tengamos en cuenta para que cuidemos nuestra manera de actuar y nuestro testimonio. Porque si bien es cierto, los demás nos miran con admiración y nos miran como personas de ejemplo, debemos corresponder a esa confianza. Por eso nuestra actitud debe ser consecuente con lo que estamos hablando y con lo que estamos diciendo. Ellos nos miran a nosotros como personas importantes, como personas valientes, como personas esforzadas. Ellos nos miran a nosotros como personas honestas y dignas. Eso es lo que nosotros debemos ser. Dios permite que los demás vean en nosotros cualidades maravillosas que tal vez nosotros no hemos visto en nosotros mismos. Moisés se consideraba un tartamudo, se consideraba alguien incapaz de hablar, pero para los demás era un gran hombre, era un gran personaje. Entonces, de la misma forma para nosotros, a veces decimos, no, es que yo tal vez no soy el mejor trabajador, pero los demás ven lo contrario en nosotros. Entonces, esforcémonos cada día, capacitémonos si es en cuestión de trabajo, capacitémonos, hagamos las cosas. Si es en cuestión de, tal vez de familia, las demás personas ven en nosotros un excelente padre, una excelente madre, pues que lo seamos de verdad, que de verdad aprendamos a ser excelentes padres, excelentes hijos. Dios muestra y saca a relucir nuestras mejores cualidades. Él embellece nuestro rostro. Nosotros entonces debemos también terminar de embellecerlo con una buena actitud frente a los demás. Tercero, veamos versículos del 4 al 8. Moisés le dijo al faraón, el Señor dice, alrededor de la medianoche voy a pasar por todo Egipto, y todos los hijos mayores de todas las familias van a morir, desde el hijo mayor del faraón que está sentado en su trono hasta el hijo mayor de la esclava que trabaja en un molino. También morirá el hijo mayor de cada animal. En todo Egipto se gritará de dolor, como nunca antes se ha hecho ni se hará jamás. Pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas y a sus animales no les va a pasar nada. De esa manera se van a dar cuenta de que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. Luego todos sus servidores van a venir a arrodillarse ante mí y me dirán, váyanse ustedes y llévense a todo su pueblo. No me iré antes de que esto suceda. Recibimos como tercera bendición la protección de Dios. Mire que los planes de Dios era acabar con todos los primogénitos de esa ciudad, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la esclava, el hijo incluso de los animales. Todo primogénito estaba destinado a morir. Advierte aquí un momento de tristeza y de dolor tan grande como nunca nadie lo ha imaginado. Pero dice, al pueblo de Israel, en ese versículo 7 dice, pero ni siquiera un perro le ladrará al pueblo de Israel. A los israelitas y a sus animales no les va a pasar nada. Y de esa manera se van a dar cuenta de que el Señor trata diferente a los egipcios que a los israelitas. La protección de Dios es algo maravilloso. Habrá dolor, habrá incertidumbre, habrá muerte, habrá gritos. Pero al pueblo de Dios ni un perro siquiera le va a ladrar. Ningún enemigo que se quiera levantar va a poder en contra de un hijo de Dios, porque es Dios el que nos protege. Dios que liberó a ese pueblo de Israel de la muerte de sus primogénitos. Dios que protegió aún a ese pueblo aún estando esclavo. Es el Dios que nos protege hoy en la actualidad. No importa tal vez enemigos que se quieran levantar, no importa gente que te quiera atacar, no importa tal vez dificultades o cosas que se presenten. Dios nos protege, Dios nos guarda. Porque en ese versículo hay algo muy bonito y dice, Dios hace diferencia entre los egipcios y su pueblo. Dios hace diferencia. Dios trata diferente a aquellos que están fuera de su pueblo.
aquellos que están dentro, los ama, los cuida, los protege. Pero hay algo importante. Decíamos que para nosotros ser ese pueblo de Dios, hemos aceptado la invitación de Dios. Y cuando nosotros aceptamos la invitación de Dios para ser ese pueblo, pasamos también a ser personas obedientes dentro de ese pueblo. Para ser parte de un pueblo, tienes derechos a recibir, pero también tienes deberes que cumplir. Y Dios nos dice esto. Dios nos dice, somos ahora su pueblo. Tenemos derechos, las bendiciones sobreabundantes que Dios tiene para nosotros. Pero también nos dice que debemos tener y cumplir esos deberes. Veamos qué dice en el versículo 9. El Señor le dijo a Moisés, el faraón no le prestó atención a lo que le dijiste, para que así yo pudiera mostrar mi gran poder frente a Egipto. Mire cómo actuaba el faraón, un egipcio. Actuaba con terquedad, actuaba con dureza, no le prestaba atención a la voz de Dios. Ahí hacía diferencia los egipcios con el pueblo de Israel. El egipcio entonces, como decimos, no presta atención, no escucha la voz de Dios, no es obediente, hace las cosas mal. El israelita, por el contrario, escucha a Dios, obedece sus normas y se sujeta a ellas. Pero nosotros muchas veces queremos recibir las bendiciones del israelita, queremos recibir la generosidad, el respeto, la gracia, la protección, queremos recibir, pero tristemente nuestra actitud es de terquedad y de desobediencia como la del faraón. Para exigir nuestros derechos, si somos israelitas. Para exigir nuestros derechos, si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Para exigir milagros, decimos, es que Señor, yo me congrego, yo hago esto, Señor. Y le exigimos y le lloramos y sacamos a relucir nuestra ciudadanía israelita. Pero para cumplir nuestros deberes, nos olvidamos de eso. Y no prestamos muchas veces atención a las enseñanzas de Dios. Muchas veces nos estamos comportando como ese egipcio. No escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántas veces tal vez nos hemos negado a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos negado a hacer un estudio? ¿Cuántas veces nos hemos negado a congregarnos? ¿Cuántas veces nos hemos negado a cumplir un mandato que Dios tiene para nosotros? Porque somos tercos, porque hemos tomado tal vez el ejemplo del faraón y no queremos hacer las cosas y no las hacemos bien. Queremos recibir lo bueno, pero no queremos dar más. Eso sucede muchas veces no solamente a nivel espiritual, en nuestro trabajo, por ejemplo. Queremos que nuestro patrón nos pague cumplidamente el sueldo. Queremos que incluso nos aumenten el sueldo, pero no cumplimos en ocasiones a cabalidad con nuestras obligaciones. Muchas veces mientras nos ven estamos trabajando, pero cuando no, hacemos lo que queremos. Muchas veces decimos, sí, para lo que me pagan. He escuchado tristemente a personas decir, que si yo voy a hacer esto a medias, para lo que me pagan, menosprecia su trabajo y no hace las cosas como tiene que ser. En el colegio, en la universidad, muchos jóvenes exigen que sus profesores, que sus maestros sean condescendientes, sean respetuosos, pero ellos no están cumpliendo ese respeto y se vuelven altaneros y se vuelven rebeldes. O pasa también lo contrario, que es más triste aún. He visto maestros que exigen respeto de sus alumnos, pero que no dan ese respeto que ellos merecen. Maestros que tratan al alumno con apodos, maestros que tratan al alumno de una manera discriminatoria, y cuando el alumno quiere decir algo, entonces si lo calla y dice, no, yo soy el maestro, tiene que respetarme. Padres que exigen de sus hijos obediencia, que exigen de sus hijos sujeción, pero que no están cumpliendo su deber como padre. Exige que el hijo lo obedezca. Vaya, traiga eso. Hijo, haga aquello. Hijo, vaya a hacer lo otro. Y se vuelve autoritario, sacando en cara que es el padre. Pero no
está dando a su hijo ese amor de padre, esa enseñanza, esa educación, ese respeto que como padre tiene que dar a su hijo, ese acompañamiento. Exige de su hijo, pero no da nada. Y también sucede como los hijos que exigen de su padre todo. Me tiene que dar para el estudio, me tiene que dar la comida, me hace falta zapatos, me hace falta ropa. Exige, pero que como hijos ni siquiera saluda a veces a su padre. Lo vemos a nivel secular, lo vemos en el colegio, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la familia. Más aún lo vemos a nivel espiritual. Le exigimos a Dios milagros, le exigimos a Dios que nos haga las cosas como nosotros queremos. Exigimos esas bendiciones por ser israelitas. Señor, yo ya te acepté, yo ya soy de tu pueblo, yo ya me congrego. Quiero esto, quiero aquello. Pero nuestra actitud es como la del egipcio. Entonces mire que Dios dice, Él hace diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. A Egipto lo trata con dureza, a Israel lo trata con amor, con bendición, le da regalos, le da gracia. Pero asimismo entonces quiere que entendamos que somos diferentes. Que así como Él nos trata diferentes, nosotros somos diferentes y debemos marcar esa diferencia. Que no puedo entonces comportarme como se comporta el pueblo egipcio, que no puedo comportarme como el de afuera, que no me puedo comparar con el de afuera, como muchas veces lo hacemos. Y decimos, es que el vecino no se congrega, y qué bien que le va. Es que la vecina no ora, y vea cómo tiene tal negocio. Es que fulanito de tal no estudia, y vea que le va bien en el examen. Entonces yo voy a hacer lo mismo y hago trampa. Es que mi compañero de trabajo llega tarde y le pagan lo mismo, yo voy a hacer igual. No, Dios nos dice no. Él quiere que entendamos en esta mañana que somos diferentes y que nuestra actitud debe ser diferente a la del egipcio. Los demás nos miran con respeto, los demás nos miran como si fuéramos personas importantes, pero es precisamente porque nuestra actitud hace esa diferencia. Pero si empiezo a comportarme como se comporta el egipcio, empiezo a hacer las cosas como las hace el egipcio, tarde o temprano entonces voy a terminar siendo una persona de Egipto. Y Dios dice, no, yo solamente voy a cuidar a mi pueblo. Todos los demás van a tener que sufrir muerte, dolor y tristeza, pero a mi pueblo ni un perro siquiera le va a ladrar. Dios hoy nos dice eso. Él hace diferencia entre su pueblo y los demás y quiere que nosotros también aprendamos de esa diferencia para comportarnos de una manera diferente. Veamos ya para concluir qué nos dice Efesios 2, versículos 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire este versículo tan bonito, dice, ya no somos extranjeros, tal vez sí, lo fuimos. Tal vez ese pueblo estuvo esclavo en una tierra extraña. Tal vez ese pueblo, por su desobediencia, terminó siendo esclavo de Egipto. Pero Dios lo llamó a su presencia y lo llevó a esa tierra prometida, una tierra maravillosa. Y dice, ya no son extranjeros, ahora son ciudadanos. Ahora como ciudadanos tienen derecho a recibir todas estas bendiciones. Ahora como ciudadanos van a vivir bien, van a vivir en paz. Pero también entonces nos dice, como ciudadanos debemos cumplir esos deberes. Así como miembros de la familia, recibimos todo lo que nuestros padres nos puedan y nos quieran dar. Alimentación, vestido, estudio, todas esas bendiciones las recibimos. Pero cumplamos también esos deberes como hijos. En nuestro trabajo, qué rico, qué bendiciones el día que pagan el salario, todo el mundo feliz. Tienes derecho a ese salario, tienes derecho a un trato digno, tienes derecho a recibir todas las compensaciones laborales. Pero, dice, también cumple tu deber como empleado, como trabajador. Dios hoy quiere enseñarnos en esta mañana entonces que somos su pueblo, que Él nos ha hecho esa invitación, que tal vez ya la hemos aceptado y que ahora hacemos parte de ese pueblo de Dios. Pero quiere que recordemos que así como Él hace diferencia
en el trato hacia nosotros, así también quiere que nosotros seamos diferentes en el trato hacia los demás y que también nosotros marquemos esa diferencia con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar y con nuestra forma de actuar. Dios es nuestro Padre, nosotros somos su pueblo y aquí en la tierra nosotros somos ese reflejo de Él ante los demás. Que los demás nos vean como personas importantes no es casualidad. Que los demás sean generosos con nosotros no es casualidad. Que nos proteja Dios de todas las maldades y las cosas que suceden no es casualidad. Todo eso hace parte de la bendición de ser el pueblo de Dios. Y si somos benditos con toda bendición, correspondamos de la misma manera a ese amor tan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir este tema esta mañana. Recuerden que somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio, un ministerio de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales y los días jueves, los días domingos, nuestro culto en casa. Miles de bendiciones, que hoy sea un excelente día para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima emisión.